Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Con imágenes de Get Back, Paul, John, Ringo, George. ¿Qué banda es, Franco? No me acuerdo. ¿Qué hacían estos muchachos? No puedo hacer chistes al respecto. No, pero no recuerdo. Ahí dijo John, dijo The Battles. ¿Qué onda? ¿Cómo viene Get Back? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo vino? ¿Cómo fue? ¿Cómo se preparó? La verdad que fue algo que estuve esperando, sinceramente, y no lo digo en un tono de exageración. Hacía casi 1 año y medio que se venían filtrando noticias acerca de Get Back. Venían de la mano de Peter Jackson, que es el director. A Peter Jackson lo conocemos, o lo conoce la gran mayoría, no solamente por haber sido un director de lo que fue el terror clase B en los 90, sino por haber conformado la gran trilogía El Señor de los Anillos. Tenés un mensaje, perdón. Tengo un mensaje, perdón. Sí. Flashé que... vine... Quédate tranquila que está en buenas manos, Tuti. Tenés un confer bitlero, le acaban de advertir a Franco que van a monitorear que no digan nada malo los Beatles. Franco que es más bitlero que Yoko Ono. Que Yoko Ono. Claro, sí. De hecho, Franco es Yoko Ono, ¿no le contamos eso? De hecho, Yoko Ono habla conmigo. Claro. Por Twitter. Realmente había muchísima expectativa porque, primero, por lo que supone la recuperación de un archivo que se creía perdido, que, vamos a ponernos un poco en contexto. Así podemos hablar mejor del archivo. Año 1969, comienzo de 1969, más puntualmente en enero, los Beatles están un poco en una especie de no sabemos qué hacemos, en un aspecto de, ya sabían que iban a continuar con su carrera, pero venían de grabar el álbum blanco y venían ya de un parate de tocar en vivo de más de 2 años. Ellos luego antes de editar Revolver, en 1966, toman la decisión de dejar de tocar en vivo por una cuestión técnica, una cuestión también humana, que ya no soportaban los shows en vivo. De hecho, el más crítico en esto fue George Harrison, que decía que no se podía escuchar ni a él mismo en los shows. Entonces, sumado a esta inquietud, con una inquietud artística también, de querer cambiar un poco la metodología de grabación, se internan en el estudio a grabar discos que son a nivel técnico mucho más complejos. ¿A qué me refiero con complejos? Que utilizan muchas capas de sonido, muchas capas de otros distintos instrumentos, entonces era imposible tocar eso en vivo. Entonces deciden ser una banda de estudio, grabar discos en estudio y no tocar en vivo. Dentro de este proceso, de esta época que dura unos 2 años y medio, 3 años, graban Revolver, graban Magical Mystery Tour, graban Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band y el álbum blanco. Terminado el álbum blanco, comienza 1969 y está esta historia de, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Queremos volver a tocar en vivo o no? ¿Tenemos que pulir canciones de otra manera o no? Entonces, bueno, lo que deciden es internarse en los estudios Twickenham en Londres, que es parte de donde transcurre este documental, este Get Back, para empezar a darle forma a lo que va a ser una presentación en televisión, que se iba a ocurrir a fines de enero de ese año. Justamente el 21 de enero tenían la fecha programada, pero bueno, la idea es meterse ahí para ensayar canciones y tocar en vivo por primera vez en 3 años. Comienzan a ocurrir cosas, comienzan a haber, peleas entre ellos, peleas muy leves, esto también lo vamos a hablar adelante, con una cierta desmitificación de la relación que tenían los Beatles en ese momento, que el documental por suerte lo aclara demasiado. Y bueno, deciden mudarse del estudio de Twickenham, se van al estudio EMI, el famoso estudio Abbey Road, donde comienzan a grabar y a componer las canciones que pasarían a ser parte de su siguiente LP. Todo esto que estoy contando solamente es para ponernos en contexto, para entender dónde estamos parados, porque lo importante acá es que todo este proceso que te mencioné, desde el ingreso a los estudios Twickenham en enero del 69 hasta finales, te diría, de ese mes de enero, toda la historia de Get Back transcurre en enero. En enero del 69, sí. Estaba siendo filmada por un director francés llamado Michael Vincent Hogg, que sigue con vida, es un hombre muy viejo ya, que tenía la idea de filmar a los Beatles en su hábitat natural para hacer una especie de documental y que sirva como prólogo a este especial de televisión que ellos estaban por hacer, ¿no? Sí. Entonces, la idea ¿cuál era? Una vez que se ponen de acuerdo los 4, con lo difícil que era que los 4 Beatles se pongan de acuerdo, dijeron, vamos a filmar todo, pero absolutamente todo. Las charlas, las pruebas de vestuario, la composición de las canciones, por supuesto, la llegada, las ideas, todo. No se va a perder nada. Se grabó todo eso, lo grabó este sujeto, Michael, y fue tomando las diferentes etapas en las que los Beatles van trabajando en los 2 estudios. ¿Qué ocurre en el medio? Se edita una película llamada Let It Be, que esto sale en 1970, que muestra más o menos un poco, pero cuando digo un poco es realmente muy por encima, este proceso de grabación de los Beatles, este momento en la historia de los Beatles, que estaban atravesando una etapa
conflictiva por lo menos. Hay un poco también de bajar ese mito, ahí está Peter Jackson hablando de cómo recuperaron las cintas. Hay un poco también en Get Back esta cuestión de desmitificar lo mal que se llevaban los Beatles, porque uno realmente viendo el documental que se estrenó en 3 partes el pasado 25, 26 y 27 de noviembre, hace unos días, se estrenó en Disney Plus, en la plataforma de Disney. Sí. Uno viendo los 3 episodios, ya digo, son 3 horas cada uno, 2 horas 50 más o menos cada uno. Viendo eso, primero que derriba el gran mito que cuál es, que los Beatles en su última etapa se llevaban muy mal. Lo cual no es del todo cierto. Uno tenía una idea más o menos preconfigurada por tantos periodistas y escritores y biógrafos de la banda, incluso por miembros de la banda, de que los últimos años de los Beatles eran realmente desastrosos en cuanto a lo humano. En parte es cierto, no olvidemos que un año antes grabaron el álbum Blanco, que según Paul McCartney fueron las peores sesiones de su vida, no en cuanto al artístico, sino en cuanto a lo humano. Sí. Fíjate a qué punto es esto, que grababan los 4 en estudios separados. O sea, cuando una banda graba un disco de manera tan fragmentada es porque realmente las cosas están mal. Esto que vemos acá de ellos en el estudio, los 4 colaborando y riéndose un poco, no pasaba antes. Entonces, quizás la primera virtud o uno de los primeros atisbos que uno tiene al ver el documental, a ver Get Back, es cómo no es que se llevaban tan mal, sino que sí, tenían alguna discusión. De hecho, en el primer episodio, al final, presenciamos el que es uno de los momentos más dramáticos, que es cuando George Harrison deja la banda. Sí. En un momento George Harrison está realmente, y uno lo ve porque también indaga mucho en las emociones el documental, porque es 100% sincero. O sea, no hay nada actuado. Se plantan cámaras y, como dijeron ellos antes de empezar a grabar, se va a grabar todo. Y no discuten eso. Entonces se lo ve a Harrison en un momento bastante podrido porque, bueno, no alcanzaban a ponerse de acuerdo, no tenían bien configurado cómo iba a ser esta vuelta a los shows en vivo, porque se hablaba de hacer un show en África, se hablaba de hacer un show en la India, de volver a la India. Recordemos que el año anterior habían ido a visitar al Maharishi. En Bangladesh, no. En Bangladesh, exactamente, sí, estuvieron en un retiro unos cuantos meses. Entonces, al principio del documental, quizás el primer episodio es como el más dramático y el más denso, porque es un poco como... Voy a hacer una metáfora un poco soez. Es como estar en pelotas, ¿no? Porque llegan al estudio después de no haber tocado durante mucho tiempo y es como, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Es en ese estudio que se ve ahí. Ese es el primer estudio al que van, el que tiene las paredes de colores. La calidad de imágenes. No, eso es fascinante. La restauración es de otro mundo. Se juntan y empiezan a hablar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a tocar? Alguno tiene una canción y empiezan a ensayar entre ellos. Y en un momento, bueno, George se pudre porque discute con McCartney y no se ponen de acuerdo. Se levanta y se va. Dice, bueno, me voy de los Beatles y es quizás el momento más dramático. Ya en el segundo episodio, que esa parte el más largo, dura 3 horas y algo, vemos cómo ellos se mudan al estudio de EMI, porque dicen que en Twickenham, en este primer estudio, no están teniendo los resultados necesarios, y comienzan un poco a darle también forma a lo que termina siendo el disco Let It Be. El disco Let It Be, que es el último disco de estudio de los Beatles, editado en 1970, al año siguiente, empieza a tener forma y empiezan a tomarse las riendas de las canciones acá. Canciones como Dig a Pony, I Got a Feeling, I'm Me Mine, bueno, la canción homónima Let It Be, comienzan a tener forma en ese estudio y empiezan a ver, che, ¿qué hacemos con esto? ¿Hacemos un disco o las tocamos en este hipotético show que vamos a hacer en vivo y quedan ahí? ¿O las grabamos y no las editamos? Entonces está muy interesante ver esa discusión porque, insisto, yo ayer lo hablaba con un amigo, nuestro amigo Adrián, sí, quizá la persona que más sabe de los Beatles en Argentina, y me decía... Es impresionante la sinceridad con lo que está presentado este documental porque es como una especie de Gran Hermano. O sea... Están metafóricamente hablando del están los Beatles al desnudo. Sí, se lo ve más por el lado de la leyenda, del mito, por decir, bueno, Yoko Ono tuvo algo... No, realmente Yoko Ono, más poder en ese sentido tenía John Lennon. O sea, es innegable la influencia que tuvo Yoko en John, tanto en su vida personal, en su vida artística como en los Beatles, y en su vida artística en solitario. Ni hablar de la carrera solista de Lennon que vino después, pero bueno, eso es otra historia. Sí, en este documental lo podemos ver todo esto al desnudo. A ellos 4, sumado a Yoko, a George Martin, el histórico productor de los Beatles, a Glyn Johns, un ingeniero de estudio, a Mal Evans, el roadie de los Beatles histórico, y un montón de personas que van apareciendo por ahí, que van haciendo lugar con ellos. Y vos recién mencionaste algo que no lo quería pasar por encima, que parece algo... quizás menor, pero no lo es, y es el tema de la calidad de sonido. Por asomo todo lo que se decía de que se odiaban y todo eso, seguramente se hayan odiado un poco antes quizás. Ya en este último momento se puede indagar mucho incluso en las emociones de ellos, porque vemos a un Paul McCartney que está muy cebado con seguir con la banda. De hecho, hay que decirlo, McCartney siempre fue como el más entusiasta en cuanto a todos los proyectos que querían hacer los Beatles cuando ya nadie quería hacer nada. Los últimos años el timón que empujaba la banda era McCartney en un 70%, te diría. Lennon estaba como ya muy metido en
en lo que era su carrera solista. De hecho, se pueden ver en este documental muchas maquetas de canciones que no fueron de los Beatles y terminaron siendo de discos solistas de John Lennon y de discos solistas de George Harrison. O sea, ellos ya estaban como mirando para otro lado. Total. En esa época, 1969, ¿no? Recordemos que a los Beatles les quedaban menos de un año de vida. Una vez que se graba esto, ellos se separan en enero del 70, legalmente en abril de 1970. Entonces ya acá es como que, por más de que los veamos contentos y los veamos entusiasmados con la música, estaban como las últimas brasas de esa fuerza compositiva. Claro. Y McCartney es quien oficia de, bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Se lo ve entusiasmado. De hecho, en el primer episodio es él quien dice, bueno, hagamos esto. No, sí, metámonos con esto. Él, un poco Ringo también. Ringo es un poco como que iba y venía en ese sentido. Lennon estaba más metido en lo que te dije de su carrera solista y de su relación con Yoko Ono. Y George Harrison es un caso particular porque él es el que está como más podrido en un punto. Es como el que ya tiene menos ganas de tocar. Y es el que se va. De hecho es el que se va durante unos días. O sea, hubo 2 o 3 días en 1969 que los Beatles fueron un trío. Claro. Vamos a dejarlo en claro. Entonces, ver esa imagen de Harrison también yéndose y entendiendo que no estaba muy entusiasmado. De hecho, en el tercer episodio, cuando se empieza a hablar de hacer finalmente el concierto que estábamos hablando, que es el famoso concierto en la azotea de EMI, de los estudios Abbey Road, están todos más o menos entusiasmados, menos George. George es como que, pero no me parece, porque aparte las canciones no están del todo pulidas. Recordá que todo esto, porque por ahí eso se confunde, en menos de un mes tuvieron que cambiar de estudio 2 veces, recuperar un miembro que se había ido y componer canciones para lo que iba a ser un futuro disco, y al final de ese mes hacer un show en vivo. Sin haber estado tocando en vivo por años. Claro. Pero aparte, todo lo que tuvieron que resolver en 30 días, de pasar de ser un trío a ir a un estudio, darse cuenta que en un estudio no funcionaban y decir, bueno, nos vamos a otro. Empezar a grabar canciones por maquetas, diciendo, bueno, esta entra, esta no, esta la ponemos acá, esta hacemos una improvisación. De hecho, en el disco Let It Be hay 2 improvisaciones de segundos que son Maggie May y Dig It. En realidad son zapadas de 8 minutos que ellos las recortaron para que entren. O sea, había como una tensión grande para meter material y para hacer que la cosa funcione, y todo eso ocurre en un mes. Y algo que no quiero dejar de mencionar, que esto es lo que a mí más me conmovió del documental, lo digo como fanático y lo digo también como espectador, es realmente hasta, te diría, tenebroso y mágico ver la facilidad con la que incluso en esos momentos sacaban adelante a la banda. Y acá quiero detenerme en Paul McCartney. Hay una escena en la que él se sienta, llega al estudio, está John Lennon, John Lennon en ese momento no estaba, estaban Ringo Starr y George Harrison, y él comienza a tocar un riff con el bajo que dice, no, se me ocurrió esta mañana, viendo a los pájaros, por ejemplo. Y empieza a tocar y empieza a tararear algo, y uno ya se da cuenta que eso es la melodía de la canción Get Back, la que comparte el título con el documental. Y él arranca como hablando, diciendo, bueno, sí, más o menos esto, y como medio balbuceando, y al minuto y medio ya tiene una canción hecha. O sea, hablamos del talento sobrehumano como compositor que tiene Paul McCartney, y más allá de que él compone la canción, de cómo los otros 3 se acoplan con esa facilidad que realmente cualquiera que haya tocado música se da cuenta que la química es una de las cosas más difíciles de encontrar. Pero no quiero dejar de mencionar esa escena que para mí es ciencia ficción, te diría. En el primer capítulo ocurre esto. McCartney se sienta como quien dice, no sé, me tomo un vaso de agua, y empieza a hacer el famoso riff de Get Back. Y al minuto y medio ya tenía la primera base, dice, bueno, hagamos esto. Uno no entiende cómo, bueno, es un talento innegable, cómo llega a ese punto en el que, no sé, compone una melodía de la nada, en el peor momento, y cómo sale una canción redonda. Una mañana productiva. Totalmente. Sí. Una canción que 50 años sigue sonando fresca, que sigue sonando novedosa. Lo mismo con, no sé, acá nos corremos un poco en la historia, pero cuando componen Hey Jude, yo no entiendo de dónde sacás la melodía de Hey Jude. ¿Cómo se te ocurre eso? Es brujería. O sea, no puede ser que a una persona se le ocurra una melodía tan sencilla y tan redonda, y bueno, que la podés extender por minutos, de una canción. Eso es Paul McCartney. Por eso creo que quizás la gran estrella, si bien los 4 merecen el podio de los intocables y de la banda más influyente de la historia, creo que como la gran estrella acá que resalta un poco más que el resto es Paul McCartney. Con todo el amor que le tenemos a los 4, sí. Me parece que McCartney se erige un poco como la fuerza conductora que, a ver, es cierto, en estos últimos años de carrera, él fue quien decía, bueno, vamos a... Muchachos, lleva el timón, sí. Hasta casi que podés pensar que decía, muchachos, somos los Beatles, ¿qué pasa? O sea, en un momento un productor les dice eso, cuando están como medio con los idas y vueltas de no sabemos si tocar en vivo, si hacer un show en un barco, si hacer un show en una ciudad africana. Viene un productor medio hinchado a las pelotas y le dice, son los Beatles ustedes, chicos, no se pueden decir esto. Y está esa cosa... Paul McCartney era, ¿qué onda desaparecidos?
Y más o menos, porque realmente y uno entiende después, escuchando quizás los primeros discos solistas de Paul, o teniendo un poco en cuenta también ciertas repercusiones que tuvieron sus dichos más adelante, que él era, en los últimos 2 años, año y medio, él era la gran fuerza creativa de los Beatles. Eso sí, era la gran fuerza que activaba esa alquimia que hacía que los 4 se pongan. Brillaran, claro. Era como que él tiraba el primer pase y entre los 4 hacían el gol. Claro. Pero si él no tiraba el pase, era más difícil. No era un titiritero, era un animador. Exactamente. Y por eso creo que Get Back compone un poco esta historia, la rescata, y más allá del valor histórico, del valor emocional que tenemos, y bueno, de lo técnico que ya lo hablamos, aquellos que somos fanáticos, ni siquiera te digo de los Beatles, aquellos que son fanáticos de la música, yo le diría que le den una gran chance a este documental, porque tiene una calidad humana, tiene una calidad artística, tiene un valor estético, humano y cultural, y que es enorme. Podríamos hablar todo el tiempo de los Beatles, porque bueno, sabés que me gustan mucho, y aparte sabés que es una banda que tiene muchísima mística detrás. Y este documental echa luz un poco sobre una época que, es cierto, no estaba quizás muy explorada en su carrera. Vamos a decirlo así. ¿Qué tema has seleccionado para coronar? Y lo pensé mucho porque... Uno de los Rolling ponía, ¿viste? Claro, no de los Rolling Stones, no. El disco Let It Bleed. No, realmente lo pensé porque, bueno, Get Back es un disco Let It Be, perdón, es un disco que me gusta mucho. Tiene muchas canciones. Para mí son todas, o sea, para mí los Beatles no grabaron un acorde malo. Vamos a empezar por ahí. Sí. El disco Let It Be, que es el que nos trae acá hoy, tiene muchos temazos, para lo dicho, pero voy a elegir aquel que mencioné antes con mucho amor y que para mí es un poco es la última canción del disco y es como la espina dorsal un poco de toda esta historia, que es Get Back, que nace de la nada, como ya te dije. Sí. Nace de la nada y termina siendo el himno que es en 1 minuto y medio. Sí. Realmente recomiendo a todos que vean esa escena porque es fabulosa. Y elijo ese tema también porque tiene como, bueno, comparte título con el documental. Y aparte me parece que es junto con la canción homónima, con la canción Let It Be, es como también un poco las paradas obligadas en este disco, en Let It Be, ¿no? Que es un disco que la gran mayoría de las canciones, son 10 canciones, la gran mayoría están compuestas y conducidas por McCartney. Lennon participa menos en la composición en este caso, más allá de Across the Universe o Diga Pony, bueno, Two of Us, que es la canción que abre, que es compuesta de a 2. La fuerza que lleva todo el timón acá es Paul McCartney, así que bueno, haciéndole honor a él y a un poco al espíritu del documental, creo que la canción elegida sería Get Back, por supuesto. Get Back, The Beatles, después de este increíble Jardín de Franco. Ya venimos. ¿Te quedas, Franco? ¿No? Me quedo.